Lo va a presentar Félix Gutiérrez, del Hospital General Universitario de Elche, y nos va a hablar sobre el cribado de cáncer colorectal y anal en personas con VIH, resultados de la evaluación basal del ensayo multicéntrico español IMPACT-NEO. Bueno, buenos días. Agradecemos a GESIDA que haya seleccionado esta comunicación para presentación oral. Es para mí un privilegio, tenía que estar aquí Marc Massiach, quien iba a presentarlo, pero no ha podido venir, y es para mí un auténtico privilegio representar a este grupo de trabajo que está llevando a cabo el ensayo IMPACT-NEO. Además, agradezco a Marta que me haya introducido y vuestros comentarios posteriores en gran medida el tema importante que vamos a comentar. Añadir que, efectivamente, esto de que el 40% tengan metástasis es lo esperable, porque realmente, además de una mayor incidencia, en las personas con VIH el cáncer tiene una mayor mortalidad porque se realiza a veces en estadios más avanzados, con cierta frecuencia, y en edades más tempranas. Yo creo que hay poca duda de que los cánceres no definitorios de SIDA, como decía nuestro moderador, son el problema presente y futuro. Y solo añadir a lo que ha comentado Marta los datos de dos cohortes europeas, española, la cohorte PISTIS, 4.000 muertes, y cómo las flechas nos indican cómo la mortalidad por cánceres no SIDA es actualmente la más importante en pacientes con infección VIH y ha aumentado progresivamente en las últimas décadas, de la misma manera que en la cohorte suiza que ven más abajo. Son datos presentados en el EAS. Es decir, es cierto, ¿qué podemos hacer? Estamos ante una situación que demanda ya acción. ¿Qué podemos hacer? Los planes de lucha contra el SIDA tienen claro que los programas de cribado son la mejor estrategia para detectar las lesiones precursoras y diagnosticar precozmente el cáncer, y es probablemente la estrategia más coste eficiente. Además, en la era que estamos actualmente de la medicina de precisión, el futuro anticipa que será importantísimo identificar poblaciones especiales en las que llevar a cabo programas adaptados de cribado. Precisamente las personas con VIH son una de esas poblaciones especiales y muchos estudios han puesto de manifiesto que participan menos que la población general en los programas de cribado poblacionales. Tendrían que hacerlo más y participan menos. Y además existen muy pocos datos, yo creo que ha sido un tema poco atendido por los médicos, muy pocos datos sobre estrategias específicas de prevención y diagnóstico de cánceres en personas con VIH. Parece que esto nos ha venido de repente y no nos hemos ido enterando de que esto estaba pasando. Hay una iniciativa en marcha, que es por lo que yo estoy aquí, que es el ensayo IMPACT-NEO, que es un ensayo clínico pragmático, multicéntrico, prospectivo, aleatorio, abierto, en el que se comparan dos estrategias de cribado. Una estrategia de cribado estándar, que es la recomendada, pero que realmente tenemos evidencia que se aplica poco. Tenemos ahí algún póster también que hemos traído al Congreso, en el que hemos hecho una encuesta entre profesionales, y realmente tenemos decir, la sospecha de que no se hace lo suficiente. Y además hemos ensayado, y lo que queremos ver en este ensayo es si un cribado reforzado, intensificado, mejoraba el resultado, y hemos ido a neoplasias cribables, neoplasias anales, de cervix, pulmón, mama, próstata, colorectales, hepáticas y de piel. El análisis primario son los diagnósticos de precáncer y cáncer en estadio precoz, y hay otros análisis secundarios previstos que incluyen la relación coste-utilidad del cribado reforzado. Estáis participando 22 hospitales de 10 comunidades autónomas y se están incluyendo hombres de más de 40 años y mujeres de más de 18 años con una serie de características. Este ensayo se inició justo antes de la pandemia y se vio seriamente afectado por la pandemia.
realmente fue una disrupción tremenda y tuvo que reiniciarse a partir del tercer trimestre de 2021. Se hizo un análisis intermedio en el primer trimestre de 2023. Se ha modificado el protocolo para extender los periodos de reclutamiento y seguimiento. Se ha recalculado el tamaño muestral y el estudio está en marcha y los resultados finales están previstos en diciembre del 28 con un análisis intermedio en 2025. El objetivo de esta comunicación es compartir con vosotros este análisis intermedio que se hizo, la prevalencia y el espectro de lesiones detectadas en la evaluación basal al entrar los pacientes en el ensayo y describir con un poco más de detalle lo que hemos visto en ese cribado basal en el cáncer anal y colorectal. Recordaos que en la visita en el cribado basal a todos los, independientemente del brazo al que son asignados, todas las mujeres sexualmente activas se les hace una citología cervical y o anal si tienen alguna característica que incrementa el riesgo. A todos los hombres que han tenido sexos con hombres de más de 40 años, citología anal. En hombres y mujeres de 50 a 75 años, sangre oculta en heces que se amplía a más de 40 años en el brazo ampliado. En todos los que tienen cirrosis o virus de la hepatitis B se les hace un cribado de hepatocarcinoma. En el ampliado se realiza cribado en los que tienen fibrosis mayor de 3 e incluso en todos los virus B sin riesgo particularmente alto. En todas las mujeres se hace una mamografía en 50 a 70 años y más de 45 en ampliado. En todos los hombres de más de 50 años un PSA, y en el cribado ampliado se incluye la inspección de piel y un TAC de baja dosis. Fijaos, estos son los datos de los pacientes que se habían incluido en el momento del análisis intermedio. Son 80% hombres de 54 años, mayoritariamente de transmisión sexual, aunque hay un 20% usuarios de drogas intravenosas. La inmensa mayoría están en tratamiento antirretroviral suprimidos, con un nadir de CD4 de 237, un recuento de 713 y el 40% son fumadores. En el momento del análisis intermedio se habían detectado ya 26 cánceres diversos que podéis ver en este listado. Y fijaos, el cribado basal, se realizaron 3.022 pruebas, el 11% fueron pruebas positivas. De ese 11% de pruebas positivas, en la cascada de cribado el 45% tenían lesiones, de ellos el 20% tenían lesiones precursoras de cáncer de alto riesgo o cáncer. En términos de pacientes, de 1.142 pacientes cribados, el 26% tuvieron algún cribado positivo y de ellos el 40% tenían alguna lesión y el 15% tenían una lesión precursora de cáncer o un cáncer. Los cánceres que se identificaron en ese momento son los que veis ahí: mama, colon, próstata, pulmón, hígado, piel, 3. Y en conjunto, teniendo en cuenta toda la población cribada, se detectaron lesiones precancerosas o cáncer en la evaluación basal casi en el 6% de las personas cribadas. Si ponemos el foco en el cribado de cáncer anal, cáncer colorectal, fijaos, en el cáncer anal se cribó a 415 pacientes, esto es el 72% de los que tenían criterios de cribado, el 40% tenían una citología patológica. En el momento en que se hizo el análisis intermedio se habían realizado ya 95 anoscopias, que eran el 60% de las que estarían indicadas de acuerdo con los resultados de la citología. De ellas el 24, el 6%, tenían lesiones precancerosas o cáncer, considerando los resultados de la anoscopia y de la citología, que todavía pues no se había realizado anoscopia, y un 16% lesiones de bajo grado. En el caso del cáncer colorectal se cribaron 848 pacientes, esto es el 88% de los que tenían criterios de cribado. El cribado en sangre oculta en heces fue positiva en el 9%, se realizaron 60 colonoscopias
y se encontraron 33 adenomas en 14 pacientes y un carcinoma, es decir, 15 personas tenían lesión precancerosa o cáncer en ese cribado basal. He de decir que las complicaciones reportadas en las endoscopias, tanto en las anoscopias como en las colonoscopias, fueron muy bajos, 3 casos reportados a la base de datos hasta el momento y ninguna de ellas resultó grave. Si vemos ya, para ir acabando, los resultados de las pruebas endoscópicas específicamente, en las 95 anoscopias, el 14.7% tenían lesión de alto grado y el 39% tenían LSIL, y lesión de bajo grado. Y en el caso del cribado colorectal, de las 60 colonoscopias que se realizaron, veis que 15 fueron colonoscopias patológicas, es decir, que uno de cada 5 tenía una lesión precancerosa o un cáncer en la colonoscopia realizada. Exploramos si había factores asociados con la positividad del cribado. El cribado colorectal, el único factor que se asoció fue la edad. De 50 a 70 años son las personas que tenían mayor probabilidad de tener un cribado positivo. Y en el cribado anal, el grupo de transmisión, como cabría esperar, los hombres que tienen sexo con hombres, y unos CD4 más bajos que se asociaron también con un riesgo mayor de que el cribado fuera patológico. En resumen y para concluir, en los participantes en el ensayo EMPACNEO, el cribado de cáncer realizado según el protocolo establecido en 22 centros, en un ensayo pragmático, en centros distribuidos de diferente tamaño y distribuidos por todo el país, fue realmente viable y consideramos que seguro. En el cribado de cáncer colorectal y anal se detectó un número apreciable de lesiones precancerosas que fueron más prevalentes en la mucosa anal. Y bueno, es verdad que el cribado salva vidas, no hay duda, pero tenemos que saber qué cribado tenemos que hacer en las personas con VIH, que debe ser probablemente un cribado en una población especial diferenciado de la población general. No podemos responder a esto, pero creemos que los datos longitudinales del EMPACNEO pueden decirnos qué cribado merece la pena y cómo hacerlo. Muchas gracias a todos por vuestra atención y lo que quería es agradecer particularmente a todas las instituciones participantes, a los 22 centros. Es un orgullo y un privilegio que muchos estéis participando de una forma totalmente altruista en un ensayo que se está llevando a cabo con financiación exclusivamente pública. Muchas gracias a todos y muchas gracias por vuestra atención a todos. Tenemos una pregunta arriba. Sí, Pepe. Félix, gracias por la... Pepe Alcamí, aquí en las sombras. Una pregunta, ¿os habéis planteado, incluso aunque fuera retrospectivamente, en esa muestra de pacientes que tienen un screening positivo, que tienen tumores, el hacer algunos biomarcadores? Estoy pensando, aparte de los biomarcadores clásicos tumorales, estos que te hacen una batería de 50, siempre te sale uno positivo y te dan el susto, pero además quizás algunos marcadores de agotamiento celular, que es también algo que los tumores inducen, ¿no? Inducen un agotamiento inmunológico. ¿Habéis planteado hacer este tipo de subestudio? Sí, hay propuestas de subestudio, hay muestras almacenadas. Y lo interesante es que podamos conseguir financiación. Bueno, ahora ya repuestos de la pandemia, es el momento de plantear, ir un poco más allá, y yo creo que la idea que tú planteas, Pepe, es excelente, o sea que podemos hablar. Hay incluso muestras de sangre completa en muchos de estos pacientes, de algunos de los centros que lo han podido facilitar, pero en muchos de estos pacientes. Gracias por la sugerencia. ¿No hay más preguntas? Pues pasamos a la siguiente presentación. Gracias, Félix.